Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de Morgoth, el original señor oscuro del universo de Tolkien, del que procede toda sombra y vileza, el origen de todo mal y quien sería apodado el enemigo oscuro del mundo. Dividiré su historia en dos partes, dedicando esta primera a sus orígenes y sus primeros enfrentamientos, para proseguir con sus posteriores batallas y su caída final. En el principio, antes del mundo, Eru Ilúvatar creó a los Ainur, es decir, a los Valar y los Maiar, de su pensamiento. Entonces comenzaría la conocida como música de los Ainur, en la que estos seres comenzaron a cantar, y se dice que nunca desde entonces hicieron una música como esta, pese a que también se dice que al final de los tiempos harían una música aún más elevada. Todo iba bien en la música al principio, pero entonces nació un deseo en el corazón de uno de los espíritus que interpretaban la canción. Ese espíritu era Melkor, cuyo nombre significaba el que se alza en poder. Este ser quiso entretejer asuntos de su propia imaginación, ajenos al tema original de Ilúvatar. Esta pretensión era debida a que Melkor, entre todos los Ainur, le habían sido otorgados los mayores dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Este poder le hizo pretender que se acrecentara la gloria de la parte de la música que le había sido asignada. Antes de la gran canción, Melkor había ido en busca de la llama imperecedera, a la que Gandalf hizo referencia en su épico enfrentamiento con el Balrog de Moria. Melkor quería encontrar la llama para poder crear vida, y la buscó por todos los lugares vacíos, pero no la encontró, pues la llama vivía dentro de Ilúvatar, y sin la llama imperecedera, Melkor nunca podría crear vida propia, solo corromper la que ya existía. Con esa idea, Melkor, durante la música, se enfrentó a la melodía que sus hermanos tocaban al son de Ilúvatar, creando la discordancia. Muchos de los Ainur que cantaban se desalentaron y se confundieron, pero otros se unieron a la música de Melkor, concentrándose más en ella que en la de Ilúvatar. Durante un tiempo, ambas melodías batallaron entre ellas, hasta que Ilúvatar se puso en pie, sonriente, y levantando la mano izquierda, hizo nacer un nuevo tema en mitad de la batalla. Uno parecido, y sin embargo, muy distinto al anterior. La mayoría de los Ainur se unieron a este segundo tema, pero Melkor, empeñado en demostrar su poder, se opuso a esa nueva melodía de forma aún más violenta, rugiendo en una colosal guerra de sonidos hasta que aún más Ainur se desanimaron y no cantaron más. Ilúvatar se volvió a alzar, pero esta vez estaba serio, y levantando su mano derecha, un tercer tema nació de la confusión, distinto a todos los demás, pues era dulce y suave, un mero murmullo, pero que no podía ser acallado, y que terminó por coger una gran profundidad. La música de Melkor había alcanzado una unidad propia, basada en la anterior de Ilúvatar, pues no podía crear nada nuevo, solo corromper lo que ya existía, pero esta música era estridente, vana e infinitamente repetitiva, sin armonía ni ritmo. Melkor intentó ahogar el nuevo tema de Ilúvatar con una voz violenta, pero la música de Eru se apoderaba de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia y solemne estructura. En mitad de esta nueva batalla de sonidos, Ilúvatar se puso en pie de nuevo, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó ambas manos y, como si separara todo lo que existía en un acorde más profundo que el más insondable de los abismos, la música cesó, y entonces Eru Ilúvatar
habló. Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar, porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Melkor estaba avergonzado y enojado por esta reprimenda, pero ocultó sus verdaderos sentimientos. Cuando los Ainur vieron el trabajo de su canción, que no era otra cosa que el mundo, Melkor se encontraba entre los que aceptaron descender a Arda para terminar de darle forma. Melkor fingió tener el deseo de guiar al mundo y a sus habitantes para la gloria de Ilúvatar, pero en secreto deseaba dominar todo Arda y todas sus criaturas, especialmente a los próximos hijos de Ilúvatar, es decir, a los elfos y los hombres. Junto a los demás Ainur, Melkor descendió al mundo, y fue entonces que comenzaron los grandes trabajos, en desiertos inconmensurables y en edades incontables y olvidadas. Melkor estuvo mezclado en todo lo que se hizo en aquellos tiempos, cambiándolo si le era posible según sus propios propósitos y voluntad. Se dice que en aquellos tiempos lejanos Melkor hizo que se levantaran enemistades y al poco tiempo de habitar el mundo dejó ver su verdadero ser. Y cuando Arda era un joven, Melkor la codició y dijo: «Este será mi reino y para mí lo designo». Manwë, que era el hermano de Melkor, temió que Melkor intentase interrumpir sus labores en Arda y que pudiera impedir la culminación de los trabajos, haciendo que la tierra se marchitara antes de florecer. Por ese motivo, convocó a más Ainur que descendieron a Arda y Manwë dijo: «Este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú». Tras un primer enfrentamiento, del que muy poco se conoce, pero que debió de tener una magnitud cataclísmica, Melkor se retiró y partió a otras regiones donde hizo lo que quiso, pero con él viajó su deseo de dominar el reino de Arda. Mientras los Valar trabajaban para dar forma a Arda, Melkor buscó destruir o contaminar todo lo que creaban. Los Valar tomaron formas visibles y colmaron de bellezas el mundo, mientras que Melkor les observaba, imbuido por una codicia y rencor irrefrenables. Fue entonces que decidió volver a Arda, con poder y majestad más grandes que las de ningún otro Valar, como una titánica montaña que vadeaba el mar y tenía la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. Esta es la primera gran batalla entre Melkor y los Valar, y al igual que el primer enfrentamiento, poco o nada se conoce de ella. Se dice, no obstante, que los Valar, queriendo preparar el mundo para los primeros llegados, construyeron tierras y Melkor las destruyó, cavaron valles y Melkor los levantó, tallaron montañas y Melkor las derribó, ahondaron mares y Melkor los derramó. Y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Fue entonces, en medio de la guerra, que un espíritu de gran fuerza y osadía descendió en ayuda de los Ainur, y el sonido de su risa llenó todo Arda. Así llegó Tulkas el Fuerte, y tanto la risa como la cólera de Tulkas, junto a sus compañeros, ahuyentaron a Melkor. Durante mucho tiempo hubo paz,
y el orden volvió al mundo, tanto a los mares como a las montañas, y entre los Valar, Aule y Yavanna crearon las dos grandes lámparas que iluminaron el mundo. Todos los Ainur vivieron en la isla interior llamada Almaren. Sin embargo, hubo muchos de los Ainur de menor jerarquía llamados Maiar que se vieron tentados por el poder y la majestuosidad de Melkor y se unieron a él. Es más que probable que Sauron se encontrara entre aquellos espíritus. Algunos Maiar actuaron como espías y, finalmente, se reunió con ellos mientras los Valar celebraban un festín después de completar su trabajo. Es en esta fiesta que Tulkas se casó con Nessa, y mientras Nessa bailaba ante los Valar, Tulkas dormía apaciblemente. Melkor, mirando con odio hacia el hogar de los Valar, decidió que había llegado el momento de atacar. Tanto Melkor como sus seguidores cruzaron los muros de la noche, regresando a Arda y profundizando en la tierra, creando la fortaleza de Utumno en las montañas de hierro del norte. El mal fluía de la fortaleza. La muerte y la enfermedad golpearon la vegetación de Arda. Los animales lucharon y se mataron unos a otros, y los Valar finalmente se dieron cuenta del motivo de aquello. Melkor había regresado. Los Valar comenzaron a buscar el escondite de Melkor, pero el futuro Señor Oscuro atacó primero. Llegó a Almaren y destruyó la ciudad y las dos lámparas, Ilúin y Ormal. En el derrumbe de los gigantescos pilares, las tierras se abrieron y los mares se levantaron. Y cuando las lámparas se derramaron, unas llamas destructoras avanzaron por la tierra. Melkor volvió a huir a su profunda fortaleza de Utumno, aunque tuvo miedo por el lamento colérico que provenía de los Valar. Pero estos se dedicaron en completo a apaciguar los tumultos de la tierra y a salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado. Fue entonces que los Valar decidieron trasladarse a Aman, el más occidental de todos los territorios, sobre el filo del mundo. Allí construyeron la ciudad de Valinor y crearon nuevas fuentes de luz, los dos árboles, Laurelin y Telperion. Con los Valar al otro lado del mar, Melkor era relativamente libre para vagar por la Tierra Media e infundir un reinado de oscuridad y corrupción sobre aquel territorio. Sin embargo, algunos de los Valar aparecían de vez en cuando en la Tierra Media para frustrar sus actos como podían. Creyendo que los Valar podrían moverse contra él, Melkor habitaba en su fortaleza, afianzando su poder y criando monstruos. También reunió a los Maiar que le eran leales. Estos sirvientes, envueltos en sombras y llamas, se conocieron como Balrogs. Durante este tiempo, también construyó la fortaleza de Angband, donde colocó a su sirviente más poderoso y fiel, Sauron. En el año 1050, los primeros elfos se despertaron en Cuivienen. El Valar Orome, en uno de sus paseos en los que se dedicaba a hostigar y cazar a los monstruos de Melkor, los encontraría, pero el Señor Oscuro los había encontrado primero. Melkor atormentó a los elfos con miedo, matando o capturando a muchos en aquel tiempo. A través de la tortura de sus cautivos y otras malas obras, se dice que Melkor creó la raza de los orcos, llenos de rabia y de odio, tanto con los Valar como con su propio amo. Después de que los Valar descubrieran a los elfos, Manwë concluyó que la voluntad de Eru era recuperar la Tierra Media de manos de Melkor. Los Valar llegaron a la Tierra Media en el año 1090 para luchar contra Melkor. Esta colosal guerra de los dioses comenzó con el ejército de Occidente enfrentándose a las fuerzas de Melkor. En el noroeste de la Tierra Media,
toda la región quedó arrasada por la batalla. Los Valar obtuvieron la victoria en esta primera batalla, cuando los sirvientes de Melkor se retiraron a Utumno. Durante los próximos 2 años, los Valar colocaron guardias en la tierra alrededor de la bahía de Cuivienen, protegiendo los elfos que habían despertado allí por primera vez. Los Valar sitiaron la fortaleza de Melkor, y desde donde estaban los hijos de Ilúvatar, lejos del conflicto, solo pudieron ver fuegos en el norte y sentir fuertes estremecimientos de la tierra. Finalmente, en el 1099, los Valar rompieron las puertas y los techos de Utumno. Melkor buscó refugio en los pozos más profundos de su fortaleza, pero Tulkas logró llegar a ellos, y allí lo apresó sin contemplaciones, atándolo con la cadena de Angainor que había forjado el Vala Aule. Si bien Utumno fue destruido, en este acto final, los Valar no descubrieron todos los lugares más profundos y oscuros del interior. Así fue que Sauron y muchos de sus Balrogs lograron escapar de la captura. A raíz de esta larga guerra, la Tierra Media cambió, se levantaron nuevas cadenas montañosas, el gran mar se hizo más grande y tomaron forma nuevas tierras y cursos de agua. Algo que hay que aclarar es que si Melkor fue vencido de manera tan relativamente sencilla, cuando en su momento había sido tan sumamente poderoso, era debido a que durante todo el tiempo que los Valar estuvieron en Valinor, este se dedicó a traspasar su poder a todo ser viviente e incluso a la misma tierra. Esto lo hizo para que sus siervos se pudieran multiplicar, recuperar o reunir sin necesidad de órdenes específicas. Respecto a la tierra, lo hizo para que todos los seres que vivían y nacían allí, quienes de una manera o de otra recibían elementos de la tierra, pudieran caer bajo el yugo del mal. De esta manera, Melkor se encarnó de forma permanente, controlando mucha de la materia del mundo a su voluntad. Y fuera de Valinor, todos cuanto poseían un cuerpo alimentado con la sustancia del mundo, tenían cierta tendencia hacia su ser. Por este motivo, Melkor perdió mucho de su poder inicial, pero a cambio, aparte de controlar de manera absoluta sus huestes, este nunca podría ser destruido del todo, ya que consiguió dominar el mundo físico. Pues como hizo Sauron con el Anillo Único, Melkor había introducido parte de su ser en el propio mundo, y para destruirle completamente, deberían destruir por completo toda la Tierra Media, como hicieron con Sauron y su Anillo de Poder, desintegrándola, y con ella al poder de Melkor que descansaba en su interior. Los Valar llevaron a Melkor hasta Valinor atado de pies y manos y con los ojos vendados, y este fue convocado al Anillo del Juicio. Allí yació boca abajo a los pies de Manwë, y Melkor pidió perdón, pero su oración fue negada, y fue arrojado a la prisión en la fortaleza de Mandos, de donde nadie podía escapar, ni Vala, ni elfo, ni hombre mortal. Melkor fue condenado a permanecer durante 3 edades en aquel lugar, antes de que su causa fuera juzgada de nuevo, y allí pasó casi 3000 años en silencio, mientras planeaba su venganza. Durante aquel tiempo, muchos elfos llegarían a Valinor, los Vanyar, los Teleri y los Noldor, y dado que esta migración es muy larga de contar, la trataré en otro vídeo sobre los elfos. Después de que pasaran las 3 edades, Melkor fue llevado una vez más ante su hermano. Este se inclinó, postrándose una vez más ante Manwë, pidiendo perdón. El señor de los Valar decidió darle otra oportunidad y lo liberó de su cautiverio, para disgusto de Tulkas y Ulmo. Los Valar decretaron que no regresaría a la Tierra Media, sino que se quedaría en Aman, donde podrían vigilarlo. Melkor comenzó a trabajar en su principal propósito, corromper a los elfos,
por quienes guardaba un gran rencor, dado que por ellos fue expulsado de la Tierra Media, donde vivía como señor de todo cuanto había en ella. En sus primeros acercamientos, pudo notar que los Vanyar no confiaban en él y que los Teleri le parecían muy débiles para poder llevar a cabo sus planes. Fue entonces que se concentró en los elfos Noldor. Entre ellos encontró a gente curiosa que estaba ansiosa por aprender de los Valar, incluso de él mismo. En el año 1169 nacería uno entre los Noldor que sería el enemigo más acérrimo de Melkor, pero que a su vez sería la más útil de las herramientas para sus malvados propósitos. Fëanor, el creador de los Palantiri y, lo más importante, de los Silmaris, grandes gemas que brillaban con la luz de los dos árboles y que serían la pieza clave para la mayoría de los conflictos que estarían por venir. Melkor comenzó a difundir rumores por los Noldor, y con su capacidad para manipular y engañar a los demás, hablando siempre de tal modo que quienes escuchaban sus palabras creían al recordarlas que eran pensamientos propios, les habló de la Tierra Media y de sus amplios terrenos, reinos que serían libres de gobernar si pudieran ir, y no estuvieran obligados a permanecer bajo la sombra de los Valar. Esta desconfianza hacia los Valar y el deseo de gobernar se afianzó en los corazones de muchos de los Noldor, especialmente en Fëanor. Melkor sembró aún más discordia dentro de la casa de Finwë, el líder de los Noldor, entre sus hijos Fëanor y su medio hermano menor Fingolfin. Melkor manipuló el orgullo y el mal genio de Fëanor y convenció a este de que los planes de Fingolfin pasaban por usurpar su lugar como heredero de su padre Finwë y tomar los Silmaris en el proceso. Después de que Fëanor amenazara con matar a Fingolfin en el año 1490, los Valar lo desterraron a Formenos, donde también se llevó los Silmaris. En solidaridad, Finwë también se mudó a Formenos para estar con su hijo. Tulkas, al darse cuenta de que Melkor estaba moviendo los hilos en esta disputa, fue a encarcelarlo, pero no lo encontró. Al de un tiempo, Melkor reapareció en Formenos, buscando influir aún más en Fëanor. Esta vez, sin embargo, Morgoth fue demasiado lejos. El corazón de Fëanor todavía estaba amargado por su humillación ante Mandos y miró a Melkor con silencio, pensando si en verdad podría confiar en él hasta el punto de ayudarlo en su huida. Y Melkor, viendo que Fëanor vacilaba y sabiendo que los Silmaris sujetaban su corazón esclavizado, dijo al final: «He aquí una plaza fuerte y bien guardada, pero no creas que los Silmaris estarán seguros en cualquier cámara que se encuentre en el reino de los Valar». Pero su astucia sobrepasó su objetivo. Sus palabras tocaron demasiado profundo y despertaron un fuego más feroz que el que se proponía. Y Fëanor miró a Melkor con ojos que quemaban a través de su hermosa apariencia y atravesó las capas de su mente, percibiendo allí su feroz lujuria por los Silmaris. Tras la contundente negativa de Fëanor, Melkor huyó una vez más y se dirigió hacia el sur, hasta el valle de Avatar. Allí encontró un misterioso espíritu oscuro que tomaba la forma de una araña gigante, Ungoliant, la devoradora de luz. Melkor le prometió una rica recompensa por su ayuda, y ella tejió un manto de sombras alrededor de este y de ella misma para esconderlos en su perverso viaje. Era entonces tiempo de festividad, y Melkor lo sabía. En el año 1495, los Valar buscaron la reconciliación con los Noldor, y entre Fëanor y Fingolfin, todos se reunieron en Valmar, ataviados de esbeltos ropajes y grandes esperanzas, y cuando ambos elfos firmaron la paz, Melkor y Ungoliant llegaron a los pies de los dos árboles.
Entonces la no luz de Ungoliant subió hasta las raíces de los árboles y Melkor saltó sobre el montículo y con su lanza negra hirió a cada árbol hasta la médula tan profundamente que la savia manaba como si fuera sangre derramándose por el suelo. Pero nada se le escapó a Ungoliant, que todo lo absorbía y yendo de árbol a árbol aplicaba el pico negro a las heridas hasta que quedaron desecadas y el veneno de muerte que había en ella penetró en los tejidos y los marchitó. La raíz, las ramas y las hojas se secaron y murieron bajo su ponzoña, y como la araña seguía sedienta, fue a las fuentes de Barda y bebió de ellas hasta dejarlas secas, y aunque eructaba vapores negros mientras bebía, ésta se hinchó hasta tener una forma tan grande y espantosa que Melkor sintió terror al mirarla. La luz de los árboles se extinguió y la gran oscuridad descendió entonces sobre Valinor. Tras arrasar con los árboles y las fuentes, los dos seres oscuros se dirigieron al norte de Formenos, a las estancias de Fëanor. Allí, Melkor mató a Finwë, quien había prometido no volver hasta que sus hijos se reconciliaran, y robó los Silmaris, junto a otras gemas de inmensa belleza que guardaban los Noldor. Con las gemas en su poder, ambos huyeron a través del Helcaraxe hasta la Tierra Media. Una vez que llegaron, Ungoliant, en su hambre insaciable y viendo las pretensiones de Melkor, le exigió a este que le entregase el tesoro como había prometido. Melkor, que en aquel momento se encontraba muy débil por sus actos, temió la monstruosa araña. Este le entregó todas las gemas que poseía, y todas ellas las consumió Ungoliant. Pero Ungoliant sabía que Melkor escondía algo en su mano derecha y le exigió que la abriera para darle lo que escondía en ella. En aquella mano, el Señor Oscuro escondía los Silmaris, que pese a que estaban encerrados en un cofre, habían empezado a quemarlo y el dolor le agarrotaba la mano, pero no por ello la abría. Melkor nombró a los Silmaris suyas para siempre. Sin embargo, Ungoliant ahora era enorme y poderosa, y la araña se enfrentó a él. Lo encerró en su nube ponzoñosa y lo atrapó en una red de cuerdas oscuras y pegajosas para estrangularlo. Entonces, viéndose indefenso, el Señor Oscuro lanzó un grito terrible, convocando a los Balrogs que descansaban en abismos olvidados, esperando la llamada de su Señor. Los demonios cortaron las redes de oscuridad con sus látigos de fuego, y al ver a sus siervos llegar en su ayuda, la araña se amedrentó y volvió eructando vapores negros para ocultarse y escapar, huyendo hacia el sur hasta Beleriand. Tras eso, Melkor reunió a todas sus huestes, cavó de nuevo vastas cavernas y colocó los Silmaris en una corona de hierro, que desde ese momento en adelante nunca se quitaría voluntariamente. Esto a pesar de que la corona conllevaba una gran carga para él, cuyo peso lo abrumaba mortalmente. De vuelta a Aman, Fëanor regresó a Formenos para encontrar a su padre asesinado y los Silmaris robados. El Noldor maldijo a Melkor y le dio un nuevo nombre, por el que los elfos y los hombres le conocerían para siempre: Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. El Vala, que hasta entonces se había conocido como Melkor, desde entonces solo se nombraría como el Señor Oscuro Morgoth o Bauglir, mientras Fëanor reclamó la realeza de los Noldor y tras maldecir la llamada de Manwë, se dispuso a seguir los pasos del ladrón de los Silmaris y el asesino de su padre, a quien Fëanor amaba incluso más que a sus joyas. Morgoth, en su fortaleza de Angband, con los Silmaris sobre su corona, se declaró rey de todo el mundo.
Aquí termina la primera parte de la historia de Morgoth. En la siguiente entrega hablaremos de su papel durante las conocidas como Guerras de Beleriand, en las que muchos grandes elfos cayeron ante la oscuridad de nuestro oscuro invitado, así como de la Guerra de la Cólera, sus cataclísmicas consecuencias y su derrota final. Contadme, ¿qué señor oscuro preferís? ¿Morgoth o Sauron? ¿O quizás sois más de Ungoliant, la devoradora de luz? Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.